Bueno, buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos al Museo de Albacete, que hoy estamos en la conferencia final de este ciclo que hemos dedicado a la arqueología de la provincia de Albacete, que bueno, es la última, pero no por ello es, es peor que ninguna de ellas, al contrario. Y me acompañan Pablo Cánovas Guillén y Victoria Moros Ruiz. Bueno, ellos tienen una trayectoria muy larga. Nosotros nos conocemos desde hace muchos años porque ellos dos, junto con Sonia Gutiérrez y con Lorenzo Abad y yo misma, somos ahora mismo los directores del proyecto del Tolmo de Minateda. Todos nos hemos formado en ese yacimiento, en el yacimiento de Yin, y luego, según hemos ido avanzando en nuestra formación y en nuestras ocupaciones en el yacimiento, pues hemos ido formando parte de esa dirección, de modo que ahora mismo es un proyecto que se codirige por 5 personas, pero eso no quita para que ellos tengan sus propios proyectos de investigación aparte, ¿no? En el caso de Victoria, forma parte de un proyecto en Volubilis, en Marruecos, con los británicos y los marroquíes, y además también forma parte de otro proyecto titulado Infraestructuras de Datos Espaciales para el Patrimonio Arqueológico de Castilla-La Mancha, que coordinado por la Universidad de Castilla-La Mancha, que nos sirvió mucho además para nuestros trabajos porque ha sido la base informática y cartográfica y de gestión de todos los datos de los yacimientos que, como han visto a lo largo de estos meses, generan muchísima documentación los yacimientos arqueológicos, y gracias a la participación de Victoria pues hemos encadenado bases de datos y instrumentos de trabajo que son muy interesantes. Pero bueno, ella, se me olvidó decirlo, ella es doctora por la Universidad de Alicante y en este momento investigadora colaboradora de la misma universidad, y hizo una tesis doctoral sobre titulada El Tolmo de Minateda en la Alta Edad Media, cerámica y contexto, y su tesis de licenciatura también fue dedicada a la cerámica alto medieval, que fue además un estudio publicado por el Instituto de Estudios Albacetenses. Por su parte, Pablo Cánovas, además de codirector del Tolmo, desde el año 2020 es el técnico superior en patrimonio cultural del Ayuntamiento de Yin y director del Museo de la Semana Santa de Yin, que, como sabrán, y si no se lo digo yo, es el heredero del antiguo Museo Comarcal de Yin, con colecciones arqueológicas y colecciones artísticas y colecciones de Semana Santa, que algunas son artísticas y otras son más bien etnográficas, ¿no? Pero bueno, él trabaja allí, pero además coordina un montón de proyectos, y entre todos ellos, además del Tolmo de Minateda, además de la Loma de Eugenia, que es una necrópolis medieval también, otro de los proyectos que llevan a cabo es este del Castillo de Yin, que está sirviendo para conocer mejor esa fortificación, para desmentir muchas falsas ideas que teníamos todos sobre su origen y su historia, y también para poner en valor esa parte del casco antiguo que, como saben, pues los cascos antiguos tienen un deterioro mucho más rápido, son mucho más frágiles y hay que conservarlos, y esta es una manera de ello. Yo no quiero hablar mucho más porque el tiempo es de ellos, solamente 2 cosas. La que les digo siempre de los móviles, por favor, en silencio o apagados. Y la segunda es que, como he dicho al principio, con esta conferencia acabamos este ciclo dedicado a la arqueología, y el siguiente ciclo que tendremos va a estar dedicado a la loza. Se titula La loza de Yin y otros centros cerámicos de la Edad Moderna. Va a estar dedicado a la cerámica en época moderna, ya que tenemos una exposición sobre la loza de Yin, y bueno, pues nos parecía interesante que hubiera el último plazo después de Semana Santa dedicado a este tema. La primera conferencia será el día 22 de abril, después de Semana Santa. Y tienen algunos programas fuera, y si no, de todas maneras, ya saben que nos volvemos a ver el día 22 de abril. Y nada más, os dejo la palabra. Muchas gracias por venir, a todos ustedes y, por supuesto, a vosotros dos. Hasta luego. Empiezo yo. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada, agradecerle muchísimo al Museo de Albacete y a la Asociación de Amigos del Museo de Albacete por organizar estas jornadas. No se crean que es común. Son ustedes una asociación muy activa y además muy
empática con la arqueología y con el estudio de la historia de su territorio no se suele dar. Nosotros que trabajamos en diferentes territorios, en diferentes regiones, esto no suele ser habitual, así que cuídenlo mucho, quiéranlo mucho, porque creo que merece mucho la pena. Lo que nosotros vamos a hablar hoy, como bien ha explicado Blanca, es un proyecto que nace sobre todo desde la intención del Ayuntamiento de Llín de poner en valor el centro o la parte más antigua de la ciudad de Llín. Entonces, este proyecto surge sobre todo como ánimo de Pablo Cánovas, ya trabajando en el Ayuntamiento de Llín, y como el consistorio anterior y el actual, ¿vale? Independientemente del signo político. Yo creo que aquí el Ayuntamiento de Llín sí que ha demostrado que le importa mucho su patrimonio, que tampoco suele ser habitual, tengo que decir. Yo vivo en Alicante, es una zona donde el patrimonio arqueológico no se cuida, no se atesora, y en este caso la ciudad ha apostado por iniciar este proyecto arqueológico. Bueno, el proyecto, más que arqueológico, es un proyecto de puesta en valor. Entonces, esto es más que un proyecto arqueológico, es lo que nosotros llamamos transferencia ¿vale? Es una transferencia de conocimiento entre lo que es la parte más histórica, más arqueológica, y lo que es el que esa parte arqueológica vuelva a la sociedad y pueda ser utilizada por la sociedad, que es la que fomenta y paga nuestros estudios. Entonces, el castillo de Llín, siempre desde que nosotros íbamos desde los años 90, íbamos a excavar al Tolmo de Minateda, era algo que estaba ahí, que no se conocía muy bien, no se sabía, se suponía que debía ser algo que se creaba después de la formación cuando el Tolmo de Minateda desaparece, que era el centro organizador, pero no se conocía mucho. Era una zona además socialmente estaba muy denigrada, estaba muy mal conservada y, bueno, pues se conocía más la mitología, más que lo que realmente hemos podido ir averiguando estos años de proyecto. Cuando se nos pone en contacto, sobre todo el Ayuntamiento de Llín se pone en contacto no con nosotros directamente, sino con el Instituto de Arqueología de la Universidad de Alicante, que es quien gestiona todo este proyecto. Entonces, cuando se nos plantea la puesta en valor, lo primero, antes de poner en valor cualquier edificio o cualquier elemento, lo que hay que hacer es saber que tenemos, que se conoce, cómo podemos actuar, hacer la primera toma de contacto. Y eso es lo que hicimos cuando se inicia el proyecto en el 2022, ¿no? El primer año. El primer año se hizo esa puesta en valor. ¿Qué sabíamos nosotros en el 2022 del castillo de Llín? Pues que era un recinto amurallado, que se conocían varias torres, ¿vale? Que evidentemente era una de las fortalezas importantes de la provincia de Albacete, porque Llín es una de las ciudades más importantes de toda esta provincia, pero no se tenía ni idea de cuándo se fundó, si era andalusí, si era cristiano, si se fundó cuando cayó el Tolmo de Minateda, no se sabía mucho más. No sé si lo he pasado. Ahora, vale. Bueno, teníamos un estudio previo que hizo José Luis Simón en su estudio sobre los recintos amurallados de la provincia de Albacete, que además publicó el Instituto de Estudios Albacetenses, y ya en el plano se podían ver un recinto amurallado de la zona de la meseta superior, de donde está el cerro del castillo, con varias torres, ¿vale? Al menos 8. Solamente viendo el plano ya se podían reconocer que al menos debían haber alguna fase, 2, 3, por cómo se situaba el plano. Y gracias a se podía hacer una pequeña reconstrucción. Como ven ustedes, el castillo de Llín se integra totalmente en el pueblo. Actualmente, allá las casas cada vez vive menos gente porque es la zona más alta, no se puede acceder con vehículos, cada vez es más difícil.
La gente en la actualidad prefiere vivir en otras zonas del pueblo, pero durante el siglo XX y el siglo XIX estuvo completamente habitado, por lo que las construcciones más antiguas del castillo se integraron en muchas de las edificaciones que todavía hoy siguen en pie y que luego Pablo hablará más sobre el tema. Y además se reconoce dentro de las varias castillos que tiene la provincia de Albacete, ya que toda esta zona durante varios siglos fue una zona fronteriza. En un momento pertenecía al reino cristiano, en otro momento pertenecía al mundo andalusí, y las zonas fronterizas siempre necesitan de recintos donde la población se pueda defender. Aunque los castillos, y esto es otra de las cosas que vamos a ver ahora, no solamente se plantean como centros amurallados y defensivos, sino en realidad son gestores de territorio, que es ahora lo veremos, que es la parte de los estudios que también ahora en un proyecto que se está haciendo en el siglo XXI, pues se integra también no solamente lo que son la zona arquitectónica y para qué se usa esa arquitectura, sino también para qué se gestiona, para qué sirve respecto a las poblaciones circundantes. Cuando nos planteamos el proyecto, sobre todo, queríamos conocer parte de la historia, sabíamos que teníamos que hacer una parte arqueológica que nos podría dar algunas respuestas sobre cuándo se funda el castillo, cuántas fases tiene, en qué estado estaba, porque eso también era necesario, y a partir de ahí poder plantear no solamente el estudio histórico, sino ya la puesta en valor, que es de la que va a hablar Pablo, y tampoco me voy a centrar, ¿vale? Era como el primer paso. ¿Vale? Cuando nosotros nos planteamos hacer ese estudio, tenemos que hacer toda una recopilación de hechos históricos, ¿vale? No voy a extenderme, porque yo creo que esta conferencia lo que trata es más de ver un proyecto arqueológico, histórico, que sirve para poner en valor una zona en una ciudad y que la gente pueda vivirla y pueda disfrutarla. Yo creo que eso es más el centro de la conferencia, pero es que vamos a dar unas pinceladas de la parte histórica, ¿vale? Cuando la zona de Yin, lo que es la comarca de Yin, evidentemente en toda la parte tardoantigua y alto medieval está gestionado por el poblamiento que hubiera en cada momento en el Tolmo de Minateda y sus alrededores. De hecho, nosotros tenemos, digo nosotros porque somos como un grupo de trabajo, ¿vale? Junto con Julia Sarabia, Pablo y yo misma, estudiamos también el campo de Yin desde la parte rural, además del Tolmo de Minateda, y cómo se articulaban los espacios en este momento, que si ustedes estuvieron en la conferencia de Julia Sarabia, ya no les voy a contar más porque ya se lo contó absolutamente todo. Pero en todo caso, el Tolmo de Minateda era el centro, la ciudad que había allí en ese momento. Y a diferencia de lo que se pensaba hace unos años, hace 20, 25, el Tolmo de Minateda nos abandona en el siglo IX, como incluso dicen las fuentes, ya que hay una fuente que habla de la destrucción de Medinatelo, que es la ciudad que hay en el Tolmo de Minateda, que vincula esa destrucción con la formación de Murcia, con la creación de Murcia en el año 825, a principios del siglo IX, pero las excavaciones arqueológicas y los estudios posteriores han demostrado que el Tolmo no se abandona hasta un poco antes del califato, hasta principios del siglo X, ¿de acuerdo? El estudio, además, de todo el campo de Yin también, y de toda esta comarca, lo que nos ha dejado ver es que hay una población que se gestiona alrededor del Tolmo de Minateda y de varios asentamientos, pero hay un vacío, por lo menos hay un desconocimiento actual. No quiere decir que haya un vacío de población, simplemente que no hemos sido capaces de reconocerlo a lo largo de todo el siglo X. Todavía no hay algún yacimiento alrededor, pues quizás Alboraj, pero no hay estudios todavía. Y por los datos que nosotros tenemos y que ahora veremos, el castillo de Yin no se construye tampoco en el siglo X, ¿de acuerdo? Entonces hay un vacío, no sabemos muy bien qué pasa, ese principio de ese mundo del califato, si se va la gente a Murcia, si no lo sabemos, tenemos que investigar un poco más, ¿vale? En todo caso,
El castillo de Yin debe nacer en ese momento, en el siglo XI, en el siglo XII, cuando el mundo andalusí le está cambiando su frontera. E incluso en algún momento del siglo XII toda esta zona y Cuenca pasa a manos del reino cristiano, y luego el mundo almohade vuelve a conquistarlo. Ahí hay un momento de... ¿Vale? Entonces, en ese marco quizás es el que debemos entender cuando se crea y se forma el castillo de Yin, ¿vale? Y otro tipo de infraestructuras. Bueno, aquí les hemos traído un poco más lo que es la parte histórica y de lo que hablan algunas fuentes, porque esa es otra de las cosas que hicimos. Además de documentar qué teníamos, otra de las partes que tuvimos que hacer para iniciar este proyecto fue saber qué otras fuentes teníamos, qué decían los textos. Que habían textos que hablaban sobre el castillo de Yin, entonces se hizo un vaciado. En este caso lo hizo José María Moreno, hizo un vaciado de todas las fuentes en las que aparecía el castillo de Yin, desde el siglo XII, el siglo XIII, y luego tenemos incluso después, ya en el siglo XV, en el siglo XVI, que hablan de que si el castillo está muy destruido y hay que ponerlo en valor por si lo podemos volver a utilizar, ¿vale? O sea, como volverlo a poner, ya incluso en el siglo XVI hablan de ya tener una fortificación en mal estado, seguramente deshabitada, y que necesitaban ponerlo en valor y volverlo no me sale la palabra, no volverlo a utilizar, ¿no? Y entonces reconstruirlo de cierta manera. Bueno, pues ese vaciado histórico también nos permitió el poder plantear lo que era la excavación arqueológica. Y como yo sé que a ustedes les gusta la arqueología, entonces sabrán que nosotros no podemos abrir muchos metros así como así. Una, porque es muy caro, y dos, porque genera mucho material que hay que gestionar, como bien sabe Blanca, porque luego hay que traerlo aquí al Museo de Albacete. Entonces, el abrir en determinadas zonas en un yacimiento arqueológico se debe hacer para contestar preguntas. ¿Qué necesitábamos nosotros saber? Pues cuando comienza cuando comienza el proyecto, sobre todo nos centramos en queríamos conocer dos cosas. Ya teníamos el vaciado histórico, habíamos hecho un estudio de todo lo que era el paisaje alrededor, desde época tardía hasta época moderna. Sabíamos que había habido una excavación anterior en los años 90, del que se tenía algunas noticias, se reestudió los materiales que habían dado esa excavación, y entonces lo que quisimos también es encontrar esa excavación y a partir de ahí poder volver a documentarla, pero con técnicas más modernas que vimos, que ya veremos también más adelante. Entonces, lo que se constató en la primera campaña de excavación, que hemos hecho dos, esta es la del 2023, fue crear 3 sondeos diferentes. Nuestro objetivo era reconectar con esa primera excavación que se había hecho en los años 90 y poder limpiar sobre todo la parte de los lienzos que se veían en la parte más superficial, en la zona alta del castillo, para poder sobre todo delimitar todas aquellas partes que no se podían conocer y que no se conocían en los trabajos de José Luis Simón. Entonces se establecieron 3 sondeos, este es el primero de ellos, que se hicieron en la parte, el primer año se excavó en la parte alta de lo que es la mesetilla del cerro, y este es donde se pudo documentar la excavación más antigua de los años 90, ¿de acuerdo? De hecho ahí, si ven ustedes, es el geodestil que se dejó. Vale. La excavación de esta, voy a pasarlo así rápido porque lo que quiero es que veamos, la excavación en esta zona lo que nos dejó constancia es que en el interior del recinto, ya lo veremos mejor, era bastante más complejo de lo que se pensaba. Si se acuerdan ustedes de la imagen del principio, se veía un recinto amurallado y limpio dentro, ¿vale? Como se tenía la idea de que era un castillo que lo que cerraba era un espacio donde pues, poder articular otros elementos que se habían perdido.
La documentación que se llevó a cabo en el primer año nos indicó que las construcciones eran bastante más complejas de lo que nosotros pensábamos y que además habían diferentes fases, ¿de acuerdo? Entonces, a lo largo de la excavación de este sondeo, pues, se pudieron detectar estos dos lienzos de murallas de interior que lo que indican es, ahora veremos lo que es un recinto interior dentro de este recinto más grande, y nos hablan de un recinto amurallado, de un segundo recinto amurallado, de un contrafuerte y de otras instalaciones, ¿vale? Y de otros elementos. Aquí vamos a verlo aquí, se lo voy a poner aquí para que lo vean ustedes. Ahora veremos también la metodología, que esto es importante en los procesos de excavación actuales. Lo que nos indicaba también es que habían habido al menos dos recintos interiores con dos técnicas constructivas diferentes y que además se habían tenido que reforzar en determinadas zonas. Luego también veremos que también pudimos documentar los sistemas de desagüe, en este caso alguna tarjea y los sistemas de desagüe o de los aliviaderos, que son en todas las construcciones, en los grandes recintos, necesitan sacar el agua residual y también pues, se pudieron documentar. Bueno, pues al fondo de esta excavación apareció lo que por ahora es las cerámicas más antiguas. Aunque estas cerámicas estas de aquí datan, los niveles más antiguos son como de finales del 10, del 11. Para datar, aquí yo sí que tengo que poner un poco más crítica. No quiere decir esto que el yacimiento en sí sea de finales del siglo X o principios del XI. Nos abre una horquilla cronológica que no teníamos hasta ahora, pero tampoco podemos ser conclusivos con 2 o 3 fragmentos de cerámica. Nos abre una pista, nos da un camino para trabajar en el futuro y nos da una referencia, pero en todo caso no podemos ser categóricos y decir que por 4, 5, 6 cerámicas aparecieron, el castillo es de finales del 10, por ejemplo. Así que podemos decir que quizás nos movemos en ese mundo del 11, más que no podemos saber si es más de principios del 11 o finales del 11, pero nos movemos en una horquilla que antes no teníamos. Eso sí que es lo que nos va a dar estos materiales con los que nosotros trabajamos. La excavación, evidentemente, esos materiales aparecieron en la parte más antigua, en la fosa de cimentación de esta primera muralla. Se indica que estos niveles más antiguos son los que deben formar el primer recinto, el recinto original, que luego va a formar lo que será el castillo de Jinnen con posterioridad. Y evidentemente pudimos documentar no solamente los lienzos de muralla, sino otro tipo de infraestructuras, como en este caso estas atarjeas, que son las que están relacionadas con otro tipo de infraestructura, cualquier infraestructura que esté con un edificio de estas características, ¿vale? También se abrieron otros sondeos en las zonas, sobre todo la idea era poder limpiar una parte de muralla que se había medio perdido y que he de confesar que yo lo pasé muy mal cuando supe que estaban excavando allí, y pedí por favor todos los sistemas de seguridad, porque ustedes lo ven aquí, pero en realidad es un cortado bastante importante y era necesario limpiarlo porque era necesario ver, era lo que nos daba el perímetro exterior en esa zona del castillo. Y nos permitía cerrar también la planimetría que nosotros necesitábamos, pero bueno, esto como anécdota. Vale. Este es el frente que nosotros pudimos documentar, y aquí sí que es quizás, aquí ya entramos en la metodología de lo que se llama arqueología de la arquitectura, porque lo que vamos a ver ahora es que pudimos estudiar cómo no solamente las partes más antiguas, las murallas antiguas de época andalusí, y cómo se van integrando determinados espacios y de otras épocas y cómo se integran en este castillo. Aquí tenemos una de las murallas, me acuerdo que debe ser de las antiguas porque son las de tapial, son las de época andalusí.
con otro de los lienzos de muralla que las unen, y como ven ustedes van integrados, ¿vale?, en todos esos recintos. Aquí tienen todos los lienzos de muralla, cómo irían y cómo irían los lienzos interiores, ¿vale? Ahora veremos lo que es, porque así como suena parece que sean dos líneas que se cruzan entre ellas, pero lo que nos está indicando es que esto es el perímetro exterior y aquí lo que hay es un recinto interior amurallado dentro de la parte más alta del castillo, que esto es bastante común, sobre todo en los castillos andalusíes del siglo XI, siglo XII, ¿vale? No es una cosa que llame la atención, ¿vale? Aquí voy a pasar un poco rápido las partes de las actuaciones arqueológicas para ir viendo, ¿vale?, estas son las zonas donde hemos intervenido, en las diferentes zonas que hemos intervenido, para que vean ustedes también la complejidad del proceso, porque muchas de estas actuaciones no solamente tenían casas adosadas desde varios siglos atrás que se han ido reformando y modernizando y en la que todavía vive gente, no se crean, hay zonas en las que no, pero en otras que sí, y ahora Pablo lo verá. Y luego toda esta zona del castillo se ha convertido a lo largo de los siglos en verdaderos basureros, tanto actuales como antiguos. De hecho, el año pasado, una de las excavaciones que hicimos fue excavar un basurero del siglo XIX casi, ¿vale? Entonces, la incorporación, esto no es un hecho de dejadez ni nada, al contrario, es un proceso normal dentro de la formación de lo que ocurre cuando un edificio de estas características se integra dentro de una población que está viva y que utiliza los espacios como puede, en este caso, los espacios más huecos o, como ven, pues como basurero. Eso ha pasado siempre. Nosotros ahora tenemos un registro de la basura completamente diferente, pero hace 100 años la basura no se recogía y se llevaba al ecoparque, sino se tiraba cerca y se reutilizaba lo que se podía. Bueno, todas estas zonas que fueron también tratadas tuvieron que tener un proceso de limpieza, o sea que fue en determinadas zonas, por eso las actuaciones tampoco podíamos abrir muchos muchos sino porque teníamos que, antes de nada, recoger, limpiar todo esto, que son en realidad estratos arqueológicos, aunque sean formaciones modernas, son estratos arqueológicos y hay que tratarlos como tal para poder llegar a las excavaciones, para poder llegar a las estructuras antiguas, ¿de acuerdo? Como ven ustedes en esta zona de aquí. Bueno. Todo esto es lo que se pudo documentar en uno de los sondeos que se hizo una vez retiradas todas las basuras, ¿de acuerdo? Y toda la zona de escombros, etc. Como ven ustedes, esto es una parte de una de las torres que se vacía y se reutiliza para construcciones posteriores. Aquí ver todo el estudio hay una parte de la arqueología que no solamente estudia estratos, sino también estudia cómo los edificios se enlazan entre ellos, es lo que se llama arqueología de la arquitectura, y que lee en los edificios la vida de esos edificios a través de cómo se han ido añadiendo zonas, tapando ventanas, creando agujeros. Y esto es lo que nosotros tuvimos que hacer en esta parte, el poder leer la historia del castillo y cómo se había transformado a través de todas estas modificaciones, que es lo que estamos viendo, y cómo se incluyó este castillo dentro de las edificaciones del barrio actual, dentro de las edificaciones actuales. Aquí tenemos otra de las zonas, ¿vale?, para que vean ustedes. Y para que vean, se lo pongo de esta manera para que ustedes vean que toda la limpieza de estas zonas, el objetivo era poder documentar dos de las torres que estaban dentro, que habían estado dentro de casas que habían sido abandonadas y habían sido tiradas, y se habían podido las pudimos estudiar en este momento. Entonces todo esto fue un proceso bastante más meticuloso. Bueno, esto he de decir que también hemos tenido el trabajo es un equipo, ahora vamos a ver un poco de la metodología. Este es un equipo muy interdisciplinar donde no solamente hay arqueólogos, sino también hay arquitectos,
porque como habrán visto ustedes, una parte importante es la arqueología, pero hay otra parte que es básica, que es la arquitectura, en el análisis no solamente de la formación de este edificio, sino también el de cómo, que ahora también lo hablará Pablo con más detenimiento, sino de en qué estado de conservación se encuentra este edificio y qué necesidades tendría para su puesta en valor. Todos esos estudios también necesitan de recogida de datos, igual que se hace en arqueología, para poder llegar a una conclusión y para poder llegar a las actuaciones pertinentes, ¿de acuerdo? También se excavó en la plaza, el año pasado también, además de los sondeos que se abrieron el primer año, el año pasado también se quiso excavar en una de las partes exteriores para ver si el recinto tenía otras articulaciones, que fue la última de los sondeos que se abrió, que es este de aquí, y que lo que nos dejó a la vista enseguida era la base de la montaña, la base, como verán ustedes, esto de que ven ustedes aquí es ya la roca madre, lo que nos indicaba que también la estructura de cómo se subía el cerro es completamente diferente a cómo se sube, ¿vale? Es diferente a cómo se sube ahora. También ustedes tienen que entender que todas estas sondeos y estas catas intentaban responder a preguntas. ¿Cómo se accedía? ¿Cuántas torres tenía? ¿Para qué servían cada una de ellas? ¿Cuántos recintos subieron? ¿De acuerdo? En conclusión, antes de entrar a la metodología, lo que hemos podido, no sé, ¿lo has puesto al final? Lo de las... Sí, se lo he puesto al final. Uy, no sé lo que he hecho, discúlpenme ustedes. No se ha visto. Vale, pues he hecho algo y discúlpenme. Bueno, todo el sistema de documentación se ha tratado con la tecnología o de la forma más moderna posible, que es lo que se llama, sobre todo, que es una metodología que se aplica tanto en arqueología como en arquitectura y que en este trabajo es básico. En este caso hemos podido reconstruir otro de los elementos y otra de las tareas que hemos hecho, tanto para la parte arqueológica como la arquitectónica, es el estudio de todo ese edificio y su documentación en fotogrametría, que lo que permite la fotogrametría, lo verán ustedes, esto que ven ustedes, todos estos puntos en realidad, tanto con drones como con cámaras, a mano, dependiendo de la zona, se crea muchas fotografías que permiten a un software crear un modelo, como una malla, donde se van colocando y permiten crear como una realidad virtual en el ordenador a escala 1:1, que es lo que nos ha permitido también a nosotros documentar toda la zona del cerro. Como ven, esto es una imagen que no es una imagen de dron directamente, ya es una imagen que está montada sobre esta malla de aquí, que nos permite estudiar en escala 1:1 cada una de los elementos del castillo, ¿vale? Y con todas sus peculiaridades. Esta metodología de trabajo es la que nos permite también, esto es cómo se actúa y cómo se gestiona la fotogrametría dentro del software, la que nos permite tener toda esta información, poder incluso reconstruir la excavación arqueológica y poder incluso tratar y quitar elementos y ponerlos en el ordenador para poder interpretar y para poder conocer cómo se ha ido formando el castillo y cómo se ha ido transformando el castillo. Y además poder estudiar en laboratorio y desde el ordenador cómo se encuentran los paramentos, qué tipo de técnicas se utilizaron para construir, las diferencias entre los diferentes momentos constructivos, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto son elementos que nos permiten a nosotros también el poder interpretar y, sobre todo, el poder llegar a discernir qué necesidades tiene el recinto del castillo y qué actuaciones se deben hacer a partir de aquí. Estos 3 primeros años de proyecto lo que nos ha permitido es conocer un poco más la historia del castillo. A día de hoy sabemos que hay un hiato que nosotros no conocemos, no debe haber un hiato, simplemente es que no, tenemos un vacío de la excavación, hay un vacío de conocimiento.
Sabemos que no sabemos qué ocurre en el siglo X en toda la comarca de Yin, pero sabemos que a partir del siglo XI seguramente se vuelve a gestionar toda esta zona y se articula una zona en la parte alta del cerro donde está actualmente el castillo de Yin. El castillo no se crea para defender directamente, se crea para gestionar, que es lo que hablábamos antes, y se crea un recinto que lo que no sabemos todavía es cómo era el recinto originario. Sabemos que el final del recinto es un recinto exterior con al menos 10 torres, más o menos, que sabemos a día de hoy, que seguramente se fueron haciendo en diferentes momentos, que cuenta con un recinto interior, como ocurre, es una forma de castillo que es completamente normalizada en el mundo andalusí, que también aparece en la Sierra de Alcaraz y también está en Lorca, por ejemplo, es la misma tipología de castillo, y que debe estar abandonado a partir del siglo XIV-XV y que se debe integrar en la población y se debe ir utilizando como espacio doméstico a partir de ese momento. Sabemos que hay una fase, por los materiales que hemos ido encontrando, de esa primera fase de momento de formación, que debe ser ese finales del 10, del 11, me inclino más a que sea el 11, luego debe haber otro momento que debe ir con ese momento, segundo momento constructivo, que es ya el siglo XII-XIII, y un último momento ya en época bajo medieval, que debe ser el abandono, el último momento de abandono del castillo, cuando seguramente la ciudad de Yin se está haciendo más grande y se abandona porque los castillos en ese momento ya no tienen tanta razón de ser. Esta es la planimetría final y las diferentes actuaciones. Creo que sí es. Ah, vale, y a día de hoy, estos las diferentes actuaciones que hemos hecho en los 2 últimos años de excavaciones, ¿de acuerdo? Estas se hicieron en esta zona de aquí, faltaría aquí en este sondeo, ¿no? Falta un sondeo aquí que es el que dio negativo, pero también que nos indica que toda esta zona en el momento de uso no se podía acceder al castillo, estaba toda la roca madre, ¿de acuerdo? Y en esta zona de aquí y en esta zona de aquí es donde hemos podido documentar las nuevas estructuras que se irán añadiendo. Todo este trabajo que hemos ido realizando, el objetivo final es poder hacer lo que se llama un plan director y que va a explicar ahora Pablo lo que es necesario para cualquier bien de interés cultural, como es el castillo de Yin, para su puesta en valor y para poder integrarlo dentro de la ciudad de Yin actual. ¿De acuerdo? Entonces esto ya le dejo el paso a Pablo, sin tirar nada, que es importante. No, si tengo el micro aquí. Ah, perdón, es que yo que te hago la gracia y tú, fíjate. Bueno, como decía Victoria, el proyecto nace desde la convicción absoluta de que el patrimonio puede servir no solamente para un mejor conocimiento histórico, como hemos demostrado con lo que ha explicado mi compañera, sino que también puede servir de acicate y de revulsivo social, y esa recuperación del patrimonio puede generar no solamente riqueza, cuando pensamos en patrimonio y turismo, por ejemplo, sino también en la mejora de la calidad de vida de las personas que viven en un territorio, o en este caso en una ciudad. El castillo de Yin, para los sellineros, era una cosa que habían oído hablar, pero que ninguno se creía que había castillo en Yin. Nosotros, cuando empezamos el proyecto, realizamos una encuesta y la gente casi se reía cuando le preguntaban si conocían el castillo de Yin. Era pues como el de Monte Alegre, ¿no? Que pues en Yin tampoco había castillo, que luego sí que lo hay. Y un poco que en Yin no hubiera castillo se demuestra simplemente viendo la fotografía antigua. Realmente el proceso de degradación
que ha sufrido este elemento patrimonial, porque por su técnica constructiva con tierra, bueno, pues es de fácil degradación, pues ha sido en los últimos 50 años, porque tenemos fotografías pues hasta los años 60 en los que se conservan alturas de lienzos de muralla de hasta 8 o 9 metros. Estas imágenes son de principios de finales del 19 y principios del 20, donde todavía se conserva mayor altura, pero ahí pueden ver pues cómo ese frente, que es justo donde hemos estado trabajando estos años, bueno, pues que solamente se conserva una de las torres, pues ahí hay todo un frente donde pues pueden haber eso, prácticamente, seguramente de 7-8 metros de altura de lienzo de muralla. Aquí en estas imágenes, pues, en esta imagen de aquí se ve muy bien cómo poco a poco los habitantes del Cerro del Castillo fueron ocupando o bien utilizando como trasera de sus casas las estructuras más antiguas o incluso horadando esas tapias para crear casas cueva, como es este caso, donde nosotros hemos encontrado, todavía se puede ver a simple vista la puerta de esa casa. O esta de aquí, que aprovechando un aljibe que todavía en parte está en pie, uno de los aljibes de los que nos hablan las fuentes, de los que nos hablan las relaciones topográficas de Felipe II, pues abren una puerta en la tapia en el calicastro del aljibe y crean ahí pues su vivienda. Esta foto, que es muy evocadora, que da un poco de miedo, con esa niña ahí vestida de comunión, es también de finales del 19 y bueno, pues da una idea de cómo se conservaban pues hace apenas un siglo el castillo. Ahí vemos la comparativa de la zona actual, como lo que se conserva. O esta es la imagen también comparada de esa primera toma que hemos visto de principios del siglo XX con el actual. Hay que pensar que incluso, bueno, aquí se ve muy bien esta estructura, que es un depósito de agua que se construye en 1920, que no solamente se deja ahí en la parte del cerro, sino que excava, es una especie de aljibe, depósito, que tiene hasta 5 metros de profundidad, con lo cual toda la estratigrafía que teníamos ahí en ese lugar ha desaparecido. De hecho, bueno, pues una de las cosas que nos estamos planteando ahora a la hora de ver qué hacemos, qué actuaciones podemos hacer en el castillo, pues es qué hacer con ese edificio y pueden entender pues que a veces las decisiones son complicadas, ¿no? Porque estamos en un conjunto histórico que es el casco antiguo de Llín, donde realmente está declarado conjunto histórico más por el trazado que por las unidades, las viviendas, que son casi todas del siglo XX y no tienen un valor histórico por sí mismas, pero sí que está protegido el trazado, que esas viviendas de ese casco histórico, que es un bien de interés cultural, están enmascarando otro bien de interés cultural, que es el castillo de Llín, y que además hay un depósito de agua que es de 1920, con lo cual tiene más de 100 años, y con cualquier actuación que se haga en él, pues tiene que estar, bueno, tiene también su interés histórico y en este caso arqueológico. Entonces, ¿qué hacemos con ese depósito? Lo demolemos para dejar a la vista, pero ¿para dejar a la vista qué? Porque si debajo hay un agujero de 4 metros de profundidad, lo integramos en las actuaciones, pues es lo que estamos valorando. La idea era integrarlo, pero ahora resulta que el hormigón con el que está hecho tiene aluminosis, con lo cual es un problema. Entonces, cuento todas estas cosas para que vean la complejidad de un proyecto, pues que cada vez se hace más complicado y, por otro lado, pues es un reto que asumimos en un barrio, además, muy degradado.
el casco antiguo, el casco histórico de Llín es un bien de interés cultural, pero ciertamente está degradado. Y les habla un vecino del barrio, bueno, hasta hace unos meses, donde yo también he terminado por irme del barrio, como han hecho pues gran parte de los sellineros y sellineras que cuando yo hace 25 años compré mi casa, pues poblaban todas esas casas. Hoy en día la mayoría de esas casas están abandonadas, muchas de ellas ahora están siendo ocupadas por población marroquí, o otras directamente ocupadas por el método de la patada, con lo cual pueden imaginar pues, la problemática vecinal y social que tiene ese barrio. Hay diferentes supermercados de la droga bien conocidos por todos los que allí hemos vivido y bueno, pues todo ese problema se va a unir pues, a la degradación que ya de por sí tienen estas casas, donde muchas de estas casas están construidas con materiales pobres, incluso han seguido utilizando la tierra como se utilizaba en el castillo. Es una zona con muchísimas humedades, con lo cual pues, son casas que continuamente tienen que ir reformándose y no todas las familias que viven ahí se pueden permitir el lujo de hacer reformas pues, prácticamente cada 2 o 3 años. Entonces, es un problema. Nosotros, desde el ayuntamiento, intentamos cuidar al máximo posible dentro de lo que cabe. Y bueno, les voy a poner un ejemplo. Hemos hecho ahora una ordenanza estética, bueno, pues porque la población marroquí, sobre todo, pues estaba poniendo azulejos de vivos colores en las fachadas y demás, y hemos tenido que organizar aprobar una ordenanza estética para evitar ese tipo de actuaciones, pero la ordenanza estética empezó con 100 restricciones y al final se han quedado con 5, porque pensando en que no puedes, por poner un ejemplo, obligar a alguien que trabaja en el campo y que tiene unos ingresos bastante escasos, pues a poner una rejería de 5.000 euros, cuando en realidad lo que él necesita es poner algo que le cueste 100. Entonces, nosotros, y también el proyecto en el que estamos aquí indicados, patrimonial, nosotros no vamos en contra no vamos a fastidiar a los que ya viven en el Castillo de Llín. Lo que intentamos es, con nuestro trabajo y con la puesta en valor de este sitio, que sirva para ayudarles, no para ir en contra. O sea, por eso no planteamos demoler el barrio para sacar el castillo en sí. Solamente vamos a ir actuando en aquellos solares o en aquellas casas que ya están abandonadas y las que podamos actuar, y por eso pensamos que esto es un proyecto a medio largo plazo que solamente cuando pasen unos años y conforme se vayan abandonando esas viviendas, que son las primeras que se están abandonando, porque la zona más alta del barrio pues es la más complicada de acceder, la que menos servicios tiene y la más complicada, pues, y sabemos que pues, tarde o temprano lamentablemente se van a ir abandonando, pues ir actuando en aquellos lugares donde vayamos pudiendo. Yo les he traído aquí unas imágenes porque, a ver, salvando la distancia, yo sé que Llín no es Cartagena, ni es Vitoria-Gasteiz, ni es Gasteiz, pero tanto Cartagena como Gasteiz son buenos ejemplos de cómo los elementos patrimoniales, o al menos un elemento patrimonial solamente, es capaz de actuar de revulsivo de todo un barrio. No sé si conocen el Teatro Romano de Cartagena, supongo que sí. Estaba en un barrio pues, tan degradado que hasta se han llegado a rodar películas donde, en ese barrio, que simulaban que era la guerra de los 6 días en Palestina. O sea, imaginen cómo estaba degradado el barrio. Y sin embargo, el hecho de encontrar el teatro y evidentemente toda la inversión que se ha hecho posteriormente, pues ha convertido toda esa zona en una zona pues, de agradable paseo, y además una zona que, lejos de estar degradada, pues se está recuperando espectacularmente.
o el Cerro del Molinete. Yo que pues hace 30 años más o menos viví en Cartagena, pues he de decirles que vivía no demasiado lejos del Cerro del Molinete y a mí me daba miedo pasar por el Cerro del Molinete, y más a determinadas horas. Bueno, pues el hecho de encontrar ahí el Foro Romano y todas las estructuras arqueológicas que se han encontrado y su musealización, pues ha hecho que ese lugar haya dejado de ser un lugar degradado, con drogas, con prostitución, y sea pues la zona de ir a tomar tapas, y los negocios de hostelería pues han proliferado y es como la zona más chic de Cartagena ahora mismo para pasear. Evidentemente, nosotros no vamos a tener unos restos arqueológicos tan espectaculares como los que están en Cartagena, pero sí que el punto de partida es el mismo. Nosotros queremos que el castillo y su recuperación sirva para ayudar, primero, a los vecinos que están allí, y segundo, que existan, como ha pasado en Cartagena, inversiones desde fuera, y el casco antiguo, lejos de abandonarse, como está pasando, que no queda ni una tienda ni una panadería siquiera en el casco, pues que el flujo de personas que puedan ir a visitar estos restos pues mejore esos condicionantes. ¿Cómo queremos hacer todo esto? Pues tenemos claro que, evidentemente, esto es un proyecto a medio y muy largo plazo, por todos los condicionantes que les he estado diciendo, y que, pues, aunque somos jóvenes todavía, en algún momento nos jubilaremos. Entonces, ¿qué ocurre cuando, no solamente cuando los técnicos nos jubilamos, o más fácil, cada 4 años, cuando el equipo de gobierno municipal cambia de signo y todo lo prometido se olvida, que es lo que suele pasar? En nuestro caso, es decir, que no ha sido así, que tanto el equipo de gobierno anterior como el actual están muy por la labor, porque creo que han sido conscientes de que esto es una posibilidad para recuperar el casco, porque le han intentado meter mano desde muchos sitios y de momento pues no han conseguido pocos resultados. Y entonces pues yo creo que han dicho, pues los locos estos arqueólogos, a ver si tienen razón y nos echan una mano. Es fundamental dejar todo eso por escrito. ¿Por qué? Pues porque dentro de 20 años, cuando se caiga una casa o se abandone y se quiera recuperar ese trocito de muralla, pues se tiene que hacer de la misma forma que la que estamos haciendo o la que vamos a empezar el año que viene, para que seguramente nosotros no lo veremos, pero nuestros hijos, cuando tengamos una parte del castillo a la vista, tenga todo el mismo aspecto. Se tiene que hacer con los mismos criterios, tanto de consolidación como de restauración, para que sea un trabajo totalmente unitario. ¿Y por qué hace falta un plan director? Pues porque para hacer todo este proyecto lo que hace falta sobre todo es dinero. Entonces, estamos hablando de un proyecto que son millones de euros los que harán falta para, no solamente para la documentación y la excavación arqueológica, sino sobre todo a la hora de consolidar y recuperar aquellos restos que se vayan sacando. Cuando yo retomé este proyecto, pues hablando con los técnicos, con mis compañeros del ayuntamiento, no, yo les decía, intentaba venderles la moto de no, hay que hacer un plan director porque es fundamental. No, pero si... Pero ¿para qué vas a hacer eso? Digo, bueno, entre otras cosas, pues para pedir el 2% cultural, el 1,5% cultural, que ahora es 2% cultural. Digo que puede ser una fuente de financiación muy importante, y yo creo que por ahí tenemos que tirar para buscar el dinero que hace falta para hacer esto. Y entonces ese compañero me decía, no, pero si eso ya lo pedimos y nos dijeron que no. Digo, ¿se ha pedido ya el 1,5% cultural para Castillo de Hellín? Sí, en el año 2010. Digo, dame acceso al expediente, que le eché un vistazo. Bueno, pues en la documentación que mandó el Ayuntamiento de Hellín para pedir un 1,5% cultural era 1,5 folios. Evidentemente no nos dieron el 1,5% cultural con un proyecto así. Entonces hay que armar un proyecto
bien armado, y para eso, pues como decía mi compañera, no solamente lo tenemos que hacer los arqueólogos, sino también tenemos que implicar pues, a un equipo multidisciplinar en el que los arquitectos tienen mucho que decir, y hemos tenido la suerte pues, de fichar pues, a uno de los mejores, y si no de los mejores, a uno de los equipos que más están trabajando en fortalezas similares y de la misma época, que es Luis García, de la Escuela de Estudios Árabes de Granada, que se ha integrado desde hace unas pocas semanas al equipo y que nos va a hacer la parte de arquitectura de este plan director. El plan director, tenemos algunas partes ya hechas y este año pues, le daremos un buen empujón, porque lo que hemos decidido es el dinero asignado que tenemos municipal a la excavación arqueológica del castillo, pues este año la vamos a dedicar íntegramente a la redacción del plan director. ¿Por qué? Pues porque ya no tiene sentido seguir excavando, seguir haciendo agujeros para que se llenen de porquerías y nos sigan tirando basura, porque ya las preguntas más importantes que teníamos del castillo las tenemos resueltas. Solamente seguiremos excavando cuando sepamos que se va a poder consolidar después y se va a poder recuperar lo que saquemos, porque si no, nosotros vamos a acelerar todavía más la degradación del castillo, dejando a la vista estructuras de tierra que si no se protegen y se actúan sobre ellas, pues directamente vamos a acelerar el proceso de degradación. Entonces, lo que vamos a hacer entre este año y el que viene es pegarle un buen empujón al plan director, tener ese documento y sobre ese documento pues hacer todos los trabajos que hagan falta. El plan director tiene evidentemente un estudio medioambiental, tiene un estudio histórico-arqueológico que, como han visto, prácticamente lo tenemos cerrado, y es lo que hemos hecho en estos 3 años anteriores, pero también tiene un plan de gestión cultural, de, bueno, cuando esté recuperado, al menos en parte, el castillo, ¿cómo se va a gestionar eso? Vamos a hacer como muchos yacimientos, que vamos a hacer la inversión en excavar y en consolidar y luego no vamos a contratar a nadie que nos lo pueda enseñar, se va a quedar. Pues no, hay que hacer un órgano de gestión, quién va a gestionar eso, quién va a hacer los mantenimientos necesarios en un yacimiento arqueológico. O sea, todo eso tiene que quedar por escrito. ¿Qué marca se va a quedar? ¿Cómo se va a hacer toda la parte de imagen? Y ahí entramos pues, en cómo vender el yacimiento. Y luego una serie de propuestas. Las propuestas a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Las de corto plazo pues, son las actuaciones urgentes en aquellos trozos de castillo que están ya a la vista y que pues, están a punto de caerse, si es que nos han caído o se van a caer con la próxima lluvia, y que ya pues, estamos empezando a ver cómo hacerlo de la forma más urgente posible. Las de medio plazo son en aquellos solares o casas que ya son de propiedad municipal y en la que no tenemos tanto problema para poder actuar, y las de largo plazo pues van a ser en aquellas viviendas pues que están todavía habitadas y no son de titularidad pública, y habrá que, o bien en las que están abandonadas, iniciar un expediente de compra o de expropiación, en aquellas que están deshabitadas, y en las que están habitadas pues esperar a que se deshabiten si en algún momento se deshabiten, pero también eso quedará por escrito. Cosas que hemos hecho ya del plan, aparte del estudio arqueológico. Bueno, pues iniciamos el estudio de patologías, de todo lo que se ve de las estructuras, pues todo trozo de muralla tiene su ficha de con qué técnica está hecha, y sobre todo el estado de conservación que tiene y qué hay que hacer para mantenerla. O sea, qué trabajos hacen falta para su consolidación, porque sin hacer esto no se puede hacer pues, un presupuesto por zonas, o como nosotros planteamos las propuestas a corto, medio y largo plazo, pues todo eso también tiene que ir valorado económicamente para ver hasta dónde podemos llegar. Y si no,
buscar financiación por otros lados. ¿Qué otros trabajos estamos haciendo? Bueno, pues este es el parcelario de todo eso que ven ahí con colores. Es bueno, pues una trama que hemos puesto nosotros de colores para dividir la zona en sectores, pero cada uno de esos cuadraditos es una vivienda que tiene su titular y en la que pues hemos hecho una serie de tablas con toda la información de cada una de esas viviendas. Tanto el propietario, se hace los metros cuadrados que tiene, la valoración económica a efectos de una tasación por si hay que hacer una oferta para comprarla, y luego ven ahí en esas tablas pues una serie de colores. Los que están en rojo son viviendas que están arruinadas, están totalmente en ruinas. Las que están en amarillo son viviendas que están abandonadas y están empezando a arruinarse, y las que no tienen ese color azulito son las que están habitadas todavía y las que no vamos a poder actuar. Les hablaba antes pues, de la encuesta que hicimos para incluir en el plan director, porque una de las cosas que queremos saber es qué es lo que esperan los vecinos y qué es los vecinos del barrio y los vecinos de Llín. O sea, qué quieren que hagamos con el castillo, porque podemos pensar, pues vamos a hacer todo este esfuerzo y luego la gente va a decir, pues menuda tontería, se han gastado aquí una millonada para una cosa que no nos interesa. Bueno, pues como también esperábamos por otro lado, pues el resultado ha sido que pues la gran mayoría de los vecinos de Llín, hicimos una encuesta en la que participaron casi 300 personas, y bueno, pues el 90 y pico % de los vecinos de Llín consideran fundamental recuperar el castillo. De hecho, pues les voy a contar una cosa, yo llevo viviendo en Llín casi 30 años, he estado muchos años vinculado al Tolmo y Minateda, y la gente, bueno, pues Llín no deja de ser un pueblo donde casi todos nos conocemos. La gente sabía perfectamente que yo trabajaba en el Tolmo. Rara vez me ha parado la gente por la calle a preguntarme por el Tolmo. Y el Tolmo es un yacimiento conocido. Sin embargo, bueno, desde que estamos trabajando en el castillo, todo el mundo me para a preguntarme cuándo vamos a retomar el trabajo del castillo. ¿Por qué? Porque es una cosa que está al lado de su casa. Y además, ellos entienden que recuperando el castillo les va a dar menos miedo pasear por el casco antiguo, que ahora les da miedo. Y eso es fundamental. Y eso también lo han visto los equipos de gobierno, y por eso están haciendo el esfuerzo y están invirtiendo y creen que esto es un proyecto que va a funcionar. Preguntábamos por muchas cosas, desde qué es lo que quieren hacer, qué información les interesa más, si la histórica, si la arqueológica. Bueno, hicimos, pues era un poco encuesta tostón, porque era como media hora rellenando, pero conseguimos que 300 personas, y nos da datos bastante reveladores, y nos da ánimos, sobre todo, a seguir en este camino tan complicado, como habrán podido intuir en nuestras intervenciones, pero que es muy satisfactorio. Cuando hemos hecho varias jornadas de puertas abiertas en las que, bueno, pues hemos hecho un pequeño recorrido por ese castillo no castillo, y os empezaba diciendo, ¿creéis que hay castillo en Llín? Y la gente decía, no, no hay castillo. Y al final, cuando terminaba la visita, todo el mundo reconocía que el castillo se veía, ya sabían reconocer dónde estaba el castillo, cómo era el trazado y demás. Y ese es una de las labores fundamentales también que tenemos, ¿no? Que la gente reconozca su patrimonio, porque los mayores aliados que vamos a tener en este proyecto no son los políticos, sino son los propios vecinos, que tienen que pedir que se recupere este barrio tan bonito por un lado, pero tan degradado por otro. Y nada más. Muchísimas gracias.